La mansión Villarreal se erguía imponente y solitaria en las colinas de las lomas de Chapultepec, Ciudad de México. A sus 75 años, don Eduardo Villarreal era un hombre de fortuna inconmensurable, pero su riqueza no había logrado comprarle lo único que realmente deseaba: gente genuina a su alrededor. Don Eduardo era un hombre roto. En la última década había comprobado con dolor que cualquiera que se le acercara solo veía un signo de pesos. Su propio sobrino intentó declararlo legalmente incapaz para acceder a la herencia. Su médico de cabecera había inflado facturas durante años. La gota que derramó el vaso fue cuando descubrió que su anterior ama de llaves, a quien él llamaba cariñosamente nieta, vendía sus antigüedades en línea. Desde entonces, don Eduardo vivía como un ermitaño en su casa de más de 400 metros cuadrados, rodeado únicamente por cámaras de seguridad y una amargura profunda. La fe en la humanidad era para él un cuento de hadas. Aún así, a sus 75 años, necesitaba ayuda con la casa. Fue entonces cuando llegó Sofía Alcántara. Sofía, de 25 años, venía de un pequeño pueblo de Tlaxcala. Llegó a la capital con una maleta humilde y un sueño ambicioso: licenciarse en Historia del Arte en la UNAM. Trabajaba como empleada doméstica para pagar sus estudios y, más importante aún, para enviar dinero a sus padres, quienes luchaban desesperadamente por mantener a flote su pequeña tienda de abarrotes. Durante la entrevista, Sofía no preguntó por el sueldo ni por las vacaciones. Quiso saber si podía limpiar la biblioteca sin desordenar los libros por orden alfabético y si don Eduardo tenía alguna alergia alimentaria. Su sencillez desarmó al anciano. Don Eduardo la contrató, pero ya tenía un plan en mente: la prueba de la caja fuerte, su último examen para la raza humana. A la mañana siguiente, el millonario ejecutó su plan. Se dirigió a su despacho, una sala imponente con muebles de caoba oscura, y deliberadamente abrió la caja fuerte blindada oculta tras un pesado cuadro. Dejó un fajo de billetes mexicanos perfectamente visibles, 10 millones de pesos en efectivo, una fortuna capaz de cambiar la vida de varias generaciones. Anunció a Sofía que saldría para una cita que duraría toda la tarde. En realidad, se dirigió a su habitación secreta en el piso superior, un centro de control desde donde podía monitorear cada rincón de la mansión. Se acomodó frente a la pared de monitores, preparado para el inevitable desenlace. Había hecho esta prueba docenas de veces. Algunos aguantaban un día, pero al final la tentación siempre ganaba. Don Eduardo observaba los monitores con el escepticismo de quien había visto demasiadas veces la misma película. Esperaba el momento exacto en que los ojos de Sofía se posaran en el dinero, el momento en que la necesidad o la codicia la doblegarían. Ya tenía preparado el discurso de despido y la llamada a la policía. Otra decepción para su colección. Otra prueba de que el amor al dinero corrompía cualquier alma, por más joven que fuera. Al principio, Sofía limpió metódicamente la biblioteca. Trataba cada libro con una delicadeza que sorprendió a don Eduardo. No solo quitaba el polvo, sino que verificaba si los volúmenes estaban ligeramente desordenados y los recolocaba. Después de una hora, Sofía se dirigió al despacho. Don Eduardo se inclinó hacia adelante, el corazón ya endurecido, comenzando a latir con una punzada de nerviosismo. Este era el momento de la verdad. Sofía entró y comenzó a limpiar el escritorio. La caja fuerte abierta era perfectamente visible desde su posición. Los billetes parecían brillar bajo la luz. Pero Sofía ni siquiera miró en esa dirección. Continuó limpiando el escritorio, alineó las plumas y organizó documentos. Don Eduardo esperaba que sus ojos se desviaran hacia el botín. En cambio, Sofía se dio la vuelta y comenzó a desempolvar los estantes, la espalda completamente hacia la caja fuerte. Pasó media hora. Luego,
1 hora. Sofía trabajaba con una concentración casi meditativa, como si limpiar esa casa fuera la misión más importante del mundo. Se acercó peligrosamente a la caja fuerte para limpiar el pesado marco del cuadro que la ocultaba. Don Eduardo contuvo la respiración. En ese instante, Sofía notó que la caja fuerte estaba abierta. Don Eduardo vio el momento exacto en que se percató del dinero. Pero en lugar de acercarse o mirar mejor, Sofía hizo algo que lo desconcertó por completo. Se alejó inmediatamente de la caja fuerte como si estuviera prohibido acercarse. Miró a su alrededor con nerviosismo, luego tomó el teléfono y llamó a la oficina de don Eduardo. Cuando la secretaria respondió, Sofía explicó con tono preocupado que el señor Villarreal había dejado abierta la caja fuerte y que tal vez se había olvidado de cerrarla. La secretaria le dijo que no tocara nada y esperara el regreso del señor. Sofía permaneció pensativa durante unos minutos. Luego tomó una decisión que dejó a don Eduardo boquiabierto. Buscó una silla, la colocó frente a la caja fuerte y se sentó. No para mirar el dinero o tomarlo, sino para hacer guardia. Sofía Alcántara se había convertido en un centinela de su integridad. Estaba sentada allí, dando la espalda a los 10 millones de pesos, vigilando el dinero como un soldado. Don Eduardo no podía creer lo que estaba presenciando. Su prueba, por primera vez en años, había fallado. El espectáculo de la codicia había sido sustituido por un acto de pureza que no se esperaba ni en las películas. Pero la prueba estaba lejos de terminar. Lo que don Eduardo no sabía es que la lealtad de Sofía estaba a punto de ser desafiada por una desesperación mucho más profunda que la simple tentación. Don Eduardo Villarreal observaba los monitores, la incredulidad grabada en su rostro. Eran las 5 de la tarde, y por más de 4 horas, Sofía Alcántara había mantenido su puesto de guardia frente a la caja fuerte abierta. Ocasionalmente, se levantaba para continuar limpiando otras áreas cercanas, pero siempre regresaba a su silla, manteniendo los 10 millones de pesos vigilados. A la hora de la comida, Sofía se preparó un sándwich en la cocina, pero en lugar de comer cómodamente, regresó al despacho y almorzó sentada en su puesto de centinela. Don Eduardo estaba cada vez más confundido. ¿Qué clase de persona era esta joven? Alrededor de las 5:30 de la tarde sonó el timbre de la mansión. Era un repartidor con un paquete voluminoso. Normalmente, Sofía habría atendido, pero ella explicó por el interfono que el dueño no estaba y que debía regresar al día siguiente. Don Eduardo se dio cuenta. Sofía temía dejar el dinero sin vigilancia, incluso por el par de minutos que tardaría en recibir una entrega. Estaba protegiendo su fortuna como si fuera la propia. Media hora después, el teléfono celular de Sofía sonó con insistencia. Don Eduardo se inclinó hacia los monitores, listo para escuchar la conversación. Lo que oyó fue suficiente para comprender la catástrofe. Solo pudo escuchar el lado de Sofía, pero era obvio que había problemas graves en Tlaxcala. Sofía empezó a llorar, sollozando mientras hablaba. Entendió la esencia de la tragedia. Sus padres estaban a punto de perder la tienda de abarrotes. No podían pagar una deuda de 400,000 pesos al banco. Sofía explicaba con voz rota que no tenía ese dinero y que su sueldo no sería suficiente ni de lejos para cubrir la cantidad. «Lo siento, papá. No sé qué hacer», susurró Sofía entre lágrimas. «Voy a buscar otro trabajo, lo prometo, pero no llegamos a tiempo». Don Eduardo vio cómo Sofía miraba desesperadamente a su alrededor. Sus ojos, llenos de angustia, se posaron por un instante en la caja fuerte abierta. «Aquí viene», pensó don Eduardo, su corazón latiendo con anticipación oscura. Este es el momento. La desesperación la doblegará. Incluso con las mejores intenciones, la tentación será demasiado grande para salvar a su familia. Augusto Fontes, ahora Ricardo Vega,
E antes, Javier Mendoza saiu disparado, quase tropeçando no salão, com os olhos esbugalhados de pavor. Mas Sofía hizo algo que don Eduardo no esperaba. Se levantó de la silla, se acercó a la caja fuerte y con una determinación que rayaba en el sacrificio, la cerró. Giró la combinación con fuerza para asegurarse de que quedara bien sellada. Luego regresó a su silla y continuó llorando en silencio. Sofía acababa de renunciar a la única posibilidad de salvar a su familia antes que traicionar la confianza de un hombre que, a ojos del mundo, ni siquiera estaba presente. Don Eduardo se quedó sentado frente a los monitores completamente conmocionado. En 75 años de vida, nunca había visto tal acto de integridad. La chica acababa de elegir su honor sobre la ruina de sus padres. Don Eduardo entendió que ella estaba pensando en cómo dar la terrible noticia a su familia. Esa imagen lo golpeó directo al corazón. Por primera vez en años, don Eduardo sintió algo que creía perdido para siempre. Emoción genuina. Tenía que actuar. Descendió de su escondite y se dirigió a la entrada principal, haciendo ruido al entrar, simulando su regreso. Sofía corrió a su encuentro, con los ojos aún rojos por las lágrimas, pero tratando de ocultar su turbación con una sonrisa forzada. Inmediatamente se disculpó. «Señor Villarreal, disculpe. Encontré la caja fuerte abierta en su despacho y me dio miedo dejarla desprotegida. Ya la cerré». «¿Sucedió algo mientras estuve fuera, Carmen?», preguntó don Eduardo, notando la alteración. Sofía dudó. Luego forzó otra sonrisa. «No, señor, todo perfecto». Pero don Eduardo insistió, su tono ahora suave, casi paternal. Sofía se derrumbó. Entre lágrimas le contó sobre la llamada de sus padres en Tlaxcala, la deuda de 400,000 pesos por la tienda, cómo había venido a la Ciudad de México para ganar dinero, pero su sueldo de empleada doméstica, sumado a sus gastos universitarios, solo le permitía enviar 300 euros al mes. Nunca sería suficiente para salvar la tienda. Don Eduardo escuchaba en silencio, con el corazón encogiéndose. Esa chica trabajaba 18 horas al día entre la UNAM y la limpieza, viviendo en una habitación compartida y comiendo sándwiches simples, todo por su familia y su sueño de estudiar. Sofía se disculpó por haber llorado, diciendo que no quería involucrarlo. Don Eduardo la miró por un largo momento. Luego la invitó a acompañarlo al despacho. «Necesito verificar algo, Sofía. Acompáñeme, por favor». En el despacho, don Eduardo se acercó a la caja fuerte. Sofía se alejó inmediatamente, explicando: «No quiero ver la combinación, señor, para no tentarme ni a mí ni a nadie». «No, Sofía, quédese aquí», la detuvo don Eduardo con una mirada de profunda admiración. «Esta mañana dejé esa caja abierta a propósito. Era una prueba. Una que hago a todos mis empleados para ver quiénes son realmente. Todos, sin excepción, fallaron». Sofía lo miró conmocionada. Don Eduardo explicó que tras años de traiciones había perdido la fe, pero lo que ella había hecho ese día, hacer guardia y luego cerrar la caja fuerte, incluso después de saber que su familia estaba al borde de la ruina, le había enseñado algo invaluable. Aún existían personas honestas en el mundo. Abrió la caja fuerte y sacó un sobre grueso. Dentro había 500,000 pesos en efectivo. Se lo entregó. «Se lo ha ganado, Sofía. No solo por superar la prueba, sino por devolverme la fe en la humanidad». Sofía miró el sobre sin tomarlo, las lágrimas cayendo de nuevo. «No puedo aceptar ese dinero, señor. No hice nada especial, solo hice lo que era correcto». Don Eduardo sonrió por primera vez en meses. «Precisamente, Sofía, hacer lo correcto cuando nadie te ve y cuando no hay recompensa, eso es lo especial». Pero la prueba y la relación estaban a punto de tomar otro giro sorprendente.
Sofía todavía tenía un secreto que revelar, uno que cambiaría completamente el significado de esa prueba para don Eduardo. Sofía Alcántara miraba el sobre con los 500,000 pesos en efectivo. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, se negaban a enfocarse en la fortuna que acababa de aparecer frente a ella. Don Eduardo Villarreal estaba desconcertado. Le había ofrecido a la joven más de lo que sus padres ganarían en 2 años para salvar su negocio, y ella se negaba rotundamente a tomarlo. «Señor Villarreal, le agradezco desde lo más profundo de mi alma», dijo Sofía secándose las lágrimas. «Usted no tiene idea de cuánto significa para mí que crea en mí. Pero no puedo aceptar este dinero, no me pertenece. Cumplí con mi deber, y el deber no se cobra». Don Eduardo sonrió por su integridad, pero la confusión persistía. «¿Por qué tanta firmeza, Sofía? Si le dijera que solo es un regalo». Sofía tomó una respiración profunda y miró a don Eduardo directamente a los ojos. Había algo más que necesitaba confesar. «Hay algo que debo contarle, señor, y le ruego que no se moleste». Con voz temblorosa, Sofía comenzó a narrar una experiencia que había marcado su vida. 2 años antes, recién llegada a la Ciudad de México, trabajaba como mesera en un restaurante cerca del centro. Una noche encontró una cartera olvidada por un cliente. Dentro había documentos, tarjetas y 20,000 pesos en efectivo. Sofía, sin dudarlo, entregó la cartera al dueño del restaurante para que la devolviera. Al día siguiente, descubrió que el dueño se había quedado con el dinero, diciendo al cliente que la cartera solo contenía los documentos. «Lloré esa noche, señor. No por el dinero que perdí, sino porque entendí lo cruel que puede ser el mundo con la gente honesta. Me prometí que jamás permitiría que la ambición de otros me cambiara. Por eso, yo sabía que no podía tocar esa caja fuerte». Don Eduardo la escuchaba, fascinado. Empezaba a entender que la honestidad de Sofía no era una simple virtud, era una elección consciente, forjada en el dolor de una traición anterior. «Y hay algo más, señor», continuó Sofía. «No fue una casualidad que la agencia me propusiera para este trabajo. Yo pedí específicamente trabajar para usted». Don Eduardo se quedó sin palabras. «¿Por qué? ¿Por qué querría trabajar precisamente para mí?». Sofía fue a su bolso, sacó un recorte de periódico viejo, amarillento y doblado, y se lo entregó. Era un artículo de hacía 3 años sobre unas donaciones anónimas realizadas a un hospital infantil en Sevilla, España. El artículo detallaba cómo un benefactor misterioso había pagado los tratamientos y las cirugías de 15 niños enfermos que la Seguridad Social no cubría. «Uno de esos niños es mi primo Ricardo», explicó Sofía, la voz llena de emoción. «Él tenía una malformación cardíaca que necesitaba una operación costosísima. Mi familia no tenía forma de pagar. Un día, sin explicación, el hospital nos llamó diciendo que un benefactor anónimo había cubierto todos los gastos. La operación fue un éxito. Sofía reveló que ella había descubierto la identidad del benefactor por pura casualidad, cuando una enfermera dejó caer accidentalmente un documento con el nombre de don Eduardo Villarreal. «Desde entonces investigué sobre usted, señor», dijo Sofía. «Descubrí todas sus donaciones anónimas a orfanatos, escuelas y familias necesitadas. No lo busqué por su dinero, señor, sino porque quería conocer al hombre que hacía el bien sin pedir nada a cambio. Quería saber qué tipo de persona era usted por dentro». Don Eduardo estaba más que conmocionado. Su visión del mundo se había puesto de cabeza. Durante años creyó estar rodeado solo de oportunistas y ahora tenía delante a una joven que lo había buscado porque admiraba su generosidad secreta. «Por eso no puedo aceptar ni un solo peso suyo, don Eduardo», concluyó Sofía con una lágrima de gratitud. «Usted ya hizo demasiado por mi familia al salvar la vida de Ricardo.
No sería justo aceptar más. Don Eduardo permaneció en silencio durante largos minutos, procesando la magnitud de las revelaciones. El dolor acumulado de las traiciones se disipó de golpe, reemplazado por un torrente de alivio, alegría y emoción. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente valorado por su esencia. Se levantó, se acercó a Sofía y la abrazó con una ternura paternal. Luego, él se secó las lágrimas. «Sofía, tú me has devuelto la vida, me has devuelto la fe», dijo don Eduardo con la voz rota. Pero don Eduardo también tenía un último secreto que revelar, un secreto que cambiaría para siempre la vida de Sofía y daría el verdadero significado a la prueba de la caja fuerte. ¡Excelente! Aquí está el capítulo 4 y el desenlace de esta conmovedora historia con la revelación final y la consolidación del legado de don Eduardo. Capítulo 4. La herencia moral. Don Eduardo Villarreal se secó las lágrimas y miró a Sofía Alcántara con una expresión que ella nunca había visto. Había ternura, gratitud y la firmeza de una gran decisión. Le pidió que se sentara, pues tenía algo crucial que revelarle. «Sofía», comenzó don Eduardo con voz pausada, «la prueba de la caja fuerte no era solo para desenmascarar ladrones. Era algo mucho más profundo». Explicó que a sus 75 años, sin hijos y con los únicos parientes interesados solo en la herencia, había pasado años buscando a alguien a quien legar no solo su dinero, sino sus valores. Buscaba a un heredero moral, alguien digno de continuar su visión de ayudar a los demás. «He probado a docenas de personas, empleados, socios, incluso beneficiarios de mis donaciones. Todos fallaron. La prueba de los 10 millones era el examen final para encontrar a mi sucesor. No buscaba a alguien que simplemente no me robara. Buscaba a alguien que mereciera heredar la responsabilidad de hacer el bien en este mundo». Don Eduardo continuó explicando que en los últimos años había creado la Fundación Villarreal, que gestionaba gran parte de su fortuna. Todo el dinero que había gastado en donaciones anónimas, incluida la operación del primo Ricardo, provenía de esa fundación. Ahora él necesitaba a alguien que compartiera su visión para continuar ese trabajo. Don Eduardo se levantó, se acercó a la caja fuerte y sacó un expediente grueso. Lo colocó en el escritorio frente a Sofía. «Este es mi testamento», dijo don Eduardo con una sonrisa serena. «Fue modificado esta mañana después de ver lo que hiciste». Sofía leyó las primeras líneas. Se quedó sin aliento. Sofía Alcántara era la nueva heredera principal de don Eduardo Villarreal, no solo de una parte de su fortuna personal, sino de la responsabilidad total de gestionar y dirigir la Fundación Villarreal. «Es una responsabilidad enorme», añadió don Eduardo, «pero estoy convencido de que eres la persona correcta». Sofía, abrumada, apenas podía hablar. Yo soy solo una estudiante de pueblo, don Eduardo. No sé nada de manejar tanto dinero, y es precisamente por eso que te elegí», dijo él tomando su mano. «Las personas que creen saberlo todo sobre el dinero a menudo olvidan su verdadero propósito. Tú, que siempre has tenido poco, sabes lo importante que es cada peso y cómo puede transformar la vida de la gente». Don Eduardo le informó que, obviamente, resolvería inmediatamente el problema de la tienda de sus padres en Tlaxcala. «No es un pago por la prueba, Sofía, es el primer acto de tu nueva colaboración. Tú continuarás tus estudios en la UNAM, pero también comenzarás a aprender cómo dirigir la fundación, a mi lado». Sofía finalmente aceptó, no por el poder ni por la fortuna, sino porque entendió que don Eduardo le estaba ofreciendo la oportunidad de marcar una diferencia monumental, tal como él había hecho por su primo Ricardo. Don Eduardo la abrazó como un padre abraza a una hija. Por primera vez en años, ambos sintieron que habían encontrado una familia.
6 meses después, la vida de Sofía había cambiado completamente. No vivía en el lujo, sino que había encontrado su propósito. Cada mañana se levantaba a las 6 para estudiar. Luego pasaba la tarde en las oficinas de la Fundación Villarreal, aprendiendo de don Eduardo cómo transformar el dinero en esperanza. La tienda de sus padres había sido salvada y prosperaba gracias a un nuevo programa de la Fundación que apoyaba a pequeños comercios. Sus padres no sabían que la salvación vino de su hija, pues Sofía había pedido mantener el anonimato. Sofía había completado con honores su licenciatura en Historia del Arte, pero había descubierto que su verdadera vocación era la filantropía. Bajo la guía de don Eduardo, aprendió a evaluar proyectos, gestionar donaciones y crear programas para familias necesitadas. Don Eduardo, por su parte, había recuperado la alegría de vivir. Ver a Sofía crecer en su nuevo papel le había devuelto el entusiasmo. Ya no se sentía amargado, sino un mentor que estaba formando a su sucesora. Su relación se había convertido en la de un abuelo y una nieta. Un día, mientras revisaban proyectos, don Eduardo le hizo una confesión más. Sofía, la prueba de la caja fuerte no fue la primera vez que te observé. Contraté un investigador privado que te siguió durante una semana antes de contratarte. Sofía lo miró sorprendida. Me informó que compartías tu comida con las compañeras más pobres de la UNAM, que ayudaste a una anciana con sus compras y que diste tus ahorros a una compañera para pagar un examen médico urgente. Yo ya sabía que eras especial, Sofía. La prueba fue solo la confirmación final. Sofía sonrió conmovida. Finalmente, don Eduardo le mostró un último proyecto: crear una red de esperanza en todo México, encontrando y formando a jóvenes honestos como Sofía para gestionar fundaciones en sus propias regiones. Esa noche, cenando con don Eduardo en la terraza de la mansión, Sofía miró las luces de la Ciudad de México a lo lejos. La prueba de la caja fuerte no solo había descubierto su honestidad, sino que había forjado un vínculo que llevaría esperanza a miles de personas. Don Eduardo sonrió. Su herencia más importante no era la fortuna, sino los valores que había transmitido a una joven extraordinaria que los llevaría adelante durante generaciones. Ambos habían encontrado lo que buscaban: una familia construida sobre la confianza, el respeto y la compartición de un sueño común.